Abrimos nuestras Biblias en el capítulo 15 de Romanos. Hoy vamos a terminar el capítulo 15. Ya estamos a las puertas de terminar el libro. Partimos desde el versículo 14 hasta el final, hasta el versículo 33. Romanos 15, 14. Y Dios hace los tiempos muy bien, ¿vale? Dios lo prepara todo estupendamente. Imaginaos, ¿vale? Encendemos la película, ponemos el mando Disney Plus, por ejemplo. Y allí hay un barco, mecido por las olas, empujado por los vientos. Y hay un hombre con una mano apoyada en la baranda del barco, mirando hacia el horizonte. Y allí en el horizonte, a donde se está poniendo el sol, en el mar, por debajo de las aguas, se está escondiendo. Pero en medio de el sol que se está ocultando en el horizonte, se empieza a escuchar algunas gaviotas. Y entre el sol, enmarcando la figura cada vez más oculta del sol, se ven dos colinas, dos montañas. Y alguien grita: ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! El corazón de este hombre empieza a latir con fuerza. Una ilusión, una ambición santa le llena como un torrente todo su cuerpo. Ese hombre es el apóstol Pablo. Esa tierra que ve es España. Esta es la ambición, la gran ambición del apóstol Pablo. Venir a predicar aquí, a España. Vamos a entender un poco acerca de qué significa la ambición de verdad. Hoy puede sonar un poco extraño, ¿no? Hablar de ambición normalmente, y más en una iglesia, puede sonar algo malo. Y más cuando tantas veces hemos hablado acerca del peligro que tienen los sentimientos y de dejarnos llevar por nuestro corazón, ¿verdad? Los sentimientos, como hemos dicho a veces, son un mal guía, son un mal líder, pero son un muy buen seguidor. Son un cohete que nos lleva, si está bien encaminado, bien orientado, nos lleva a cumplir cosas mucho más grandes de lo que podríamos haber cumplido sencillamente con nuestro raciocinio, con nuestras ideas. Y vamos a ver cómo Pablo tenía este sentimiento, esta ambición muy bien enfocada, muy bien calibrada, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y cómo él, en base a este calibre, buen preparado que tenía su cabeza, su enfoque, pudo llegar a cumplir esta ambición tan grande que él tenía, que el Evangelio fuera predicado hasta lo último de la tierra, específicamente en España. Así que vamos a leer Romanos capítulo 15 a partir del versículo 14. Dice así: en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recordéis otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros. Pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Porque espero veros pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para servir a los santos. Pues Macedonia y Acaya ha tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén.
Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que está en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a veros. Y sé que cuando vaya a vosotros, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y encuentre confortable reposo con vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Oramos. Padre, gracias por este pasaje, gracias por esta ambición de Pablo, gracias por tu ambición expresada por medio de Pablo, Señor. Gracias por tu glorioso plan, por tu soberanía, porque tú amas a esta tierra, Señor. Y ayúdanos a amar esta tierra, a este pueblo, como tú lo haces, Señor. Ayúdanos a amar a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ser sus embajadores aquí, Señor. Y poder ser la extensión de este deseo, de esta ambición de Pablo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues, este no lo tengo. Bueno, pasa a la primera, si no, ve pasando a la primera. Hablando de la ambición de Pablo, vamos a ponernos en este barco que estábamos al principio con Pablo, ¿vale? Y en esta ambición Pablo iba hacia poniente, hacia el lugar donde se pone el sol, hacia el lugar donde se esconde el sol. Para ellos era el lugar donde ya se pone el sol y luego ya da la vuelta por debajo hasta volver a salir al día siguiente por el otro lado. Tráelo si quieres, sí. Y pues lo primero que vamos a ver en cuanto a esta ambición, gracias, es ¿qué motivaba esta ambición? Decimos que los sentimientos a veces nos pueden llevar, pues decía Jeremías, ¿verdad? El corazón es engañoso más que todas las cosas. Tenemos que saber calibrar bien, como hizo Pablo, para que poder tener una ambición como la que Pablo tenía. Y fíjate cómo empieza Pablo este pasaje. Versículo 14. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces de amonestaros los unos a los otros. Y es muy curioso que Pablo haya escrito la carta a los romanos, el compendio teológico más importante de toda la historia. Desde luego el libro que más ha influido en la mentalidad, en la mentalidad de Occidente, en la manera en que se ha desarrollado la doctrina del cristianismo a lo largo de la historia, la catedral de la religión cristiana, ¿no? No la escribió Calvino, la escribió Pablo. Es la epístola a los romanos. Es una maravilla. Y la hemos estado viendo, ya casi estamos acabando, ¿verdad? Hemos estado viendo de todas las cosas acerca del Evangelio, del poder de la justicia de Dios, de cómo todos merecemos la condenación, lo que Dios ha hecho por medio de Cristo y del Espíritu Santo para salvarnos, el espíritu de adopción, el espíritu dentro de nosotros para que podamos orar conforme a la voluntad de Dios. Pablo ha estado hablando acerca de cómo tenemos que tratar a los dirigentes políticos, de cómo tenemos que obrar dentro del cuerpo de Cristo con los judíos, los gentiles, los fuertes, los débiles. Un montón de cosas que Pablo ha estado hablando, ¿verdad? Y Pablo ha estado tratando desde 1000 aristas diferentes. Y ahora, después de haber hablado de todo eso, llega Pablo y les dice, pero yo esto os lo cuento porque yo sé que vosotros todo esto ya lo sabéis. Entonces, ¿para qué haces? Pablo les está diciendo, yo mismo estoy convencido que vosotros estáis llenos de bondad. Es como un poco, mira, pues yo sé que no necesitáis esto, pero os lo mando. Ahí va. ¿No? No es como cuando escribe a los corintios, que está en plan, pero ¿qué habéis hecho a los gálatas? Madre mía, que estáis pifiándola aquí. No. Aquí Pablo le está diciendo, vosotros estáis bien, ¿eh? No tengo ningún problema con vosotros. Todo perfecto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué razón Pablo les está diciendo que les han mandado todo este compendio? Pues, versículo 15, pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para que así las recordéis otra vez. ¿Por qué una y otra vez hablamos del Evangelio aquí los domingos? ¿Tú has puesto tu confianza en Cristo alguna vez? ¿En tu vida? Si no lo has hecho, este es el momento de hacerlo. Pero si sí lo has hecho, necesitas escuchar acerca del Evangelio de Cristo otra vez hoy.
y mañana, y de nuevo. Somos muy olvidadizos. Necesitamos recordar quién está al mando. Necesitamos recordar de quién dependemos. Necesitamos que el Evangelio se nos recuerde una y otra y otra y otra vez. Pero más aún, Pablo dice, por la gracia que me fue dada por Dios. Pablo quiere asegurarse de que sí, la iglesia en Roma está bien. Pablo nunca había pisado Roma hasta este momento, ¿vale? Pero él, por lo que había oído, por lo que le habían contado, él conocía gente. Más adelante, incluso en el capítulo 16, habla de gente que él saluda, que él conocía, gente en la iglesia de Roma. O sea, tenía una relación, sabía, tenía noticias de la iglesia de Roma, y por lo que él sabía, estaba todo bien. Pero él sabía de la importancia de la iglesia en Roma. Roma, recordad, era la capital del imperio, ¿vale? Y esto es grandísimo. La iglesia en Roma podía tener una influencia enorme. Además, Pablo sabía que la iglesia en Roma había experimentado dificultades justo antes con el emperador Claudio, con algunas persecuciones, sobre todo hacia los judíos, pero que habían afectado a los cristianos. Entonces, Pablo quería asegurarse de que la iglesia en Roma estuviera bien enfocada, pero además, Pablo quería, dice, por la gracia que me fue dada por Dios. ¿A qué está refiriéndose aquí Pablo? Pablo es muy político, él sabe cómo decir las cosas. Pablo aquí, de una manera sutil, él está recordando, oye, yo soy apóstol. Yo he sido llamado por Cristo para ser apóstol. Y Pablo tenía autoridad de apóstol, y acordaos, cuando Cristo seleccionó a los 12 apóstoles, y más adelante a Pablo también, les da una autoridad delegada por medio de Cristo. Ellos tenían la autoridad de Cristo en la iglesia, ¿vale? Cristo había dejado a estos delegados suyos en la iglesia. Así que cuando Pablo está hablando y está haciendo mención a la gracia que me ha sido dada, Pablo podría haber dicho, yo os he mandado esto, y la petición que va a ir a continuación de esto, podría mandároslo, porque puedo. Y ahora vais a hacer esto. Pero no lo hace. Él lo primero afirma y ha escrito toda esta carta para asegurarse que quienes van a recibir la orden que viene a continuación sean personas que tienen las cosas bien claras, que tienen sus creencias bien asentadas y su cabeza bien amueblada, ¿vale? No va a llegar a cualquier persona de cualquier manera. Y como Pablo quiere asegurarse de esto, les ha escrito, les ha detallado todo el proceso del Evangelio, esta catedral de la doctrina cristiana, y esta gracia, Pablo tiene la autoridad de dársela, de ejercer esta autoridad, pero Pablo quiere hacerlo no asentado sobre una autoridad fría, sino sobre una autoridad que ellos reconocen, ¿vale? Y que ellos entienden y que ellos comparten. Y fíjate, en el versículo 16, Pablo hace un símil muy interesante, que habla mucho, como estamos diciendo, del motor de la ambición de Pablo. Dice que esta gracia que le fue dada por Dios, Dios se la dio para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Cuando habla aquí de ministro, la palabra no es sencillamente como otras veces que aparece la palabra ministro en el griego, que lo traduce en nuestras Biblias como ministro, que es diáconos, ¿no? Sino como servidor. Aquí tiene una mención muy, muy específica. Es exactamente la palabra que se traduce del Antiguo Testamento al griego para traducir sacerdote, ¿vale? Pablo se está aquí presentando como un sacerdote, pero Pablo no era de la tribu de Leví, no podía ser sacerdote en el templo de Jerusalén, recordad, era de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Entonces no podía ser sacerdote. Pero Pablo va más allá con este símil y dice que es ministro, es sacerdote de Cristo Jesús. Ya vemos, el autor de Hebreos nos dice que Cristo es el sumo sacerdote. Pablo se presenta a sí mismo como sacerdote a los gentiles, ministrando. Esta palabra, de nuevo, Pablo afianza esta imagen, este símil que está usando, es la palabra de servir en el templo, ¿vale? Como sacerdote, sirve en el templo. ¿Y cuál es el templo? Pues Pablo mismo lo dice en el libro de Corintios. La iglesia es el templo de Dios, ¿verdad? Nosotros somos el templo de Dios.
a manera de sacerdote el Evangelio de Dios y como buen sacerdote que ministra en el templo, esto lo entendían tanto judíos como gentiles, un sacerdote que ministra en el templo, ¿qué es lo que hace sobre todo? Sacrificios. Sacrificios a un Dios. Pues esto es lo que hace Pablo, precisamente. A fin de que la ofrenda que hago de los gentiles, ¿cuál es la ofrenda de Pablo? Los gentiles. ¿Os acordáis? Capítulo 12, versículo 1, Pablo dice que os presentéis como, en vista de las misericordias de Dios, que os presentéis como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el sacrificio que presentaba Pablo. Este es el regalo que Pablo como sacerdote estaba dando a Dios. Los gentiles. Dios, Cristo le había llamado a ser ministro, a ser apóstol a los gentiles. Y él estaba cumpliendo eso. El motor de la ambición de Pablo era el mandamiento que Cristo le había dado. El llamado máximo de ser apóstol a los gentiles, de predicar a los que no eran parte del pueblo de Dios inicialmente. Y Pablo estaba bien enfocado en esto. Y puede parecernos hasta aquí que Pablo es un poco chuleta, ¿no? Mira lo que estoy consiguiendo, ¿eh? Cuidadito con Pablo. Qué tío más grande, sí, qué tío más grande. Pero Pablo reconoce por medio de quién. Él hace este sacrificio. Si él puede hacer este sacrificio y que este sacrificio sea aceptable, es porque es santificado por el Espíritu Santo. Es una obra de Dios. Pablo estaba poniendo toda la carne en el asador. Pablo tenía esta ambición bien calibrada. Él tenía su cabeza puesta en la meta que Dios le había mandado. Pero siempre lo estaba haciendo por el poder del Espíritu, y él reconocía que en última instancia no era algo que él estaba haciendo. Y Pablo estaba haciendo mucho. Pero Pablo mismo lo dice. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Yo no. Yo no soy el que produce el crecimiento. Esto no es mi obra. Cristo mismo dijo, yo edificaré mi iglesia, y yo le estoy dejando edificar su iglesia. Solamente soy un instrumento en sus manos. Y esto es un poco la diferencia de pensamiento de Pablo a la diferencia de pensamiento de un CEO, por ejemplo, de un líder de una empresa. Pablo no estaba ahí para edificar su propio reino, para hacer su nombre más grande, para que todo el mundo lo viera a él. Pablo estaba ahí y lo daba todo, porque él sabía que había sido rescatado de la muerte, que había sido rescatado de la ignorancia y de la rebeldía, que había sido rescatado, comprado por sangre. Él tenía una deuda a su Señor, y él no quería hacer su nombre bien, que estuviera bien visto, y que todo el mundo viera a Pablo y se estremeciera ante el poder y la grandeza de Pablo. Lo que Pablo estaba intentando hacer por todos los medios es que aquellos a los que Dios le había enviado conocieran a su Señor. Que el reino de Dios fuera edificado y no el mío. Ahora, según estamos esperando para poder entrar a esta nueva iglesia, viendo como en un sentido el panorama, la historia de nuestra iglesia está cambiando, necesitamos esta ambición. Pero no para edificar nuestra iglesia, porque, ¿sabes? Nosotros no edificamos nada. Nosotros podemos ser instrumentos en manos de Dios. Y como instrumentos podemos hacer todo lo posible para honrar a nuestro Señor. Y darnos literalmente y entregarnos en todo lo que tenemos y en todo lo que somos para honrar a este Señor. Y ser sacerdotes, como Dios nos llama, sacerdotes y sacerdotisas, sirviendo al sumo sacerdote, a nuestro Salvador, que es Cristo. Sacerdotes y sacrificios, como dice Pablo, sacrificios vivos, entregándonos. Y no va a ser fácil, y hablaremos ahora un poco acerca de las dificultades que van a surgir, no lo dudéis, pero merece la pena. Merece la pena porque no es por nosotros, porque nuestra identidad no depende de nuestro éxito, a diferencia de como si fuéramos sencillamente empresarios, ¿no? Miramos los números, miramos los resultados, pero es que eso no depende de nosotros, eso depende de Dios.
Lo que de nosotros depende es ponernos como instrumentos en sus manos. Esto es lo que hizo Pablo. Este es el pensamiento, este es el sentimiento que nosotros también tenemos que tener. Aquí estamos, Señor, para hacer lo que tú nos mandes. Y quiero preguntarte, ahora, ¿en qué estás sirviendo en la iglesia? Cuando entremos al local nuevo, ¿en qué estarás sirviendo en la iglesia? ¿Vas a ser un instrumento o vas a ser un objeto? Porque Dios no te ha llamado para ser objeto. Dios te ha llamado para servirlo, con todo lo que tienes, y dejarle a Él los resultados. Continúa Pablo con el horizonte de la ambición. Lo que Pablo miraba al horizonte, ese sol poniéndose entre dos montañas, a lo mejor por Benidorm o algo así. A partir del versículo 17. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme de las cosas que se refieren a Dios. Pablo dice que se está gloriando. Qué orgulloso es Pablo, ¿no? Un poco como lo que estábamos diciendo antes. Porque no me atreveré, dice Pablo, fíjate, de hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Estas son las credenciales de Pablo. No lo que yo he hecho, fíjate, ¿ves la diferencia? Sino lo que Cristo ha hecho. El que lo hace, el sujeto de la oración, es Cristo. Cristo es el que hace, Cristo es el que edifica. Y si hoy tenemos que tener aquí 2 cultos, y si el día de mañana, si Dios lo permite, llenaremos ese otro local, no es porque seamos muy buena gente, no lo habremos hecho nosotros. Y si podemos llegar no solamente a crecer en número, sino a crecer en sabiduría, y hay muchos que están sirviendo y que estamos hablando acerca de la gran salvación que hay en Cristo a la gente en Alcalá de Henares, y mucha gente puede pasar de muerte a vida, no lo hemos hecho nosotros. Es Cristo que lo hace por medio de nosotros. Y debemos alegrarnos. A veces un poco nos da la cosa como que no quiero tener este orgullo. Hermanos, podemos sentirnos orgullosos de lo que está ocurriendo aquí en esta iglesia. No en el mal sentido, pero sí en el mejor sentido. Orgullosos porque nuestro Dios está haciendo algo. Orgullosos y expectantes de lo que Dios va a hacer en el futuro. No para edificar nuestro nombre, no para que la gente sepa que tíos más grandes son estos, madre mía. Que la gente hable muy bien de nuestro Salvador y que se olvide de nosotros. Y esto a veces nos duele, ¿eh? Porque ahí tenemos el ego, ¿a que sí? Y si yo estoy sirviendo, por mucho que yo sí diga que lo hago por Cristo, sí. Y a lo mejor hay un porcentaje de nuestro corazón que sí lo está haciendo genuinamente por Cristo, ¿vale? Pero siempre está la cosita ahí de que me lo reconozcan, ¿verdad? Y si no me lo reconocen, o si la cosa no va bien, me siento un fracaso. Y si no me reconocen, me siento como que no me están dando lo que me merezco. En el día de mañana, si tú eres un instrumento en manos de Dios, tu Señor te dirá, bien hecho, buen siervo y fiel. Y eso valdrá más que todas las palmaditas en la espalda que te puedan dar tus hermanos. Y eso valdrá mucho más que cualquier premio, que cualquier mención que se te haga, que cualquier cosa que se te dé. El reconocimiento de Cristo es esa por lo que deberíamos ir. Porque en última instancia solamente somos instrumentos en las manos del Redentor. Eso es lo que somos, esa es nuestra identidad. Nosotros no somos los que producimos. Dios ha tenido a bien usarnos para su propósito. ¿Sabes? Dios podría hacer así. ¡Pum! Y que en este mismo instante cayeran de rodillas todos los 200.000 habitantes de Alcalá de Henares y clamaran a Jesús como su Salvador. ¿Podría hacerlo? Podría hacerlo. ¿Y por qué no lo hace? Porque prefiere hacerlo por medio de ti. Y fíjate que dice, en obediencia a los gentiles,
en palabra y en obra. Y esto es muy interesante, esto es muy curioso. Dios quiere que nosotros le sirvamos, que nosotros nos entreguemos a Él en palabra y en obra. Y a veces nos entregamos solo en obra y no en palabra. Y a veces estamos, sí, ayudando a las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Y intentamos transmitir un carácter cristiano, ¿no? Y un poco la sensación el mensaje de que predican todo el tiempo y si es necesario usa palabras, ¿no? Sí, está bien. Y que le abran la puerta al vecino si pasa con la compra, que le den los buenos días y que saludes en el ascensor. Todo eso está estupendo. Pero, ¿de qué les sirve que tú seas una buena persona si no les has hablado de Cristo? Ahora, lo opuesto es todavía peor. Si tú estás, venga a hablar de Cristo, y la gente que te está viendo hablar de Cristo está viendo que tú estás viviendo una vida de forma desastrosa, que tú estás pasando por alto todo lo que Dios ha dicho que tú debes hacer, y que estás dando mucho, mucho, mucho más valor a tus deseos y a tus apetencias y a tus impulsos en todo momento que a lo que Dios te pide que hagas, en cuanto a tu familia, en cuanto a tu integridad, en cuanto a tus finanzas, en cuanto a lo que tú eres. Entonces estarás pisoteando el nombre de Cristo delante de la gente. Y a mí me avergüenza que durante mucho tiempo, incluso hoy en día a veces, yo he sido así. Y he hablado acerca de Cristo con mis palabras cuando mis actos estaban negándolo constantemente. Y esto es una tragedia de la que debemos huir. Está muy bien que hablemos de Cristo, debemos hablar de Cristo con nuestra boca, pero también debemos hablar de Cristo con nuestros actos. En acto, en palabra y en obra. Dice aquí, por el poder de señales, prodigios, en el poder del Espíritu Santo. Los apóstoles, Dios les dio este poder de señales que apuntaban a la veracidad del mensaje que ellos estaban predicando. Prodigios de cosas maravillosas, milagros que estaban haciendo, ¿verdad? Todo esto por el poder del Espíritu Santo. Y este poder del Espíritu Santo, aunque ahora mismo no estemos viendo constantemente, que sí que podemos verlo, milagros, porque Dios sigue siendo el mismo y el poder del Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Pero incluso aunque no estemos aquí, estemos viendo, yo qué sé, gente que es sanada en un momento o alguna cosa por el estilo, el mismo poder del Espíritu Santo está con nosotros y es el que nos impulsa. Esa es la manera en la que podemos ser instrumentos en manos de Dios. Y nosotros no estamos aquí para abrir una franquicia de la iglesia, un McDonald's nuevo, ¿no? Somos un equipo de escogidos, de personas que han sido capacitadas, salvadas y capacitadas por medio de Cristo, por medio de su Espíritu. Y Él nos ha encomendado una gran tarea. Una tarea, dice en el versículo 19. Sí, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Esto no es cualquier cosa, ¿eh? Pablo está hablando que él había estado predicando el Evangelio de Cristo desde Jerusalén. El Ilírico está hoy en día pues más al norte de Macedonia, lo que era Yugoslavia anteriormente, Albania, ¿vale? En los Balcanes. Son miles de kilómetros. Pablo había llevado a cabo una obra titánica. Dice Pablo, de esta manera, versículo 20, me esforcé en anunciar el Evangelio. Y esta palabra me esforcé, literalmente es una combinación de dos palabras en el griego que significa amando el honor. Esto es lo que se traduce por ambición. Esta era la ambición de Pablo. La gran ambición de Pablo, anunciar el Evangelio. No donde ya había iglesias, para no edificar sobre fundamento de otro, sino donde no había nada. Pablo era como la punta de lanza. Él quería llegar a donde nadie había llegado. Y había abierto brecha por todo el oriente del Mediterráneo. Toda la parte oriental del Mediterráneo ya había sido conquistada. Y dice Pablo, versículo 22, por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros. Porque él tenía una tarea. Pablo quería haber ido a Roma antes, pero él tenía una tarea. Que no quedara ni una manchita en el mapa
que no hubiera sido alcanzado con el Evangelio. Y ya lo había conseguido en la parte oriental del Mediterráneo. Estamos hablando de 30 años después de que Cristo muriera y resucitara. Pablo, un poco menos de 30 años después, de hecho. Pablo ya, por medio de su audacia, por medio de esta santa ambición de Pablo, Pablo había llegado a toda la mitad oriental del Mediterráneo. Este tío era un currante. Este tío tenía una mentalidad de planificación, de pionero, de llegar a donde nadie más había llegado, establecía cabezas de puente para que los otros, las iglesias que él plantaba en las ciudades, fueran y se esparcieran por medio de las vías hacia todos los pueblos, los territorios rurales, y él iba a por la siguiente meta, a por lo siguiente, a por más. Dios me ha mandado esto y yo voy a por más. Y ahora vamos a llegar al epicentro. Pablo, a partir del versículo 23, dice, pero ahora, ya no quedan más sitios a donde ir en el oriente. Así que ahora voy a por la otra fase, voy a por lo siguiente. Cuando vaya a España, versículo 24, iré a vosotros. Pablo quería ir a Roma. Dice que llevaba años que le había sido impedido de ir a Roma. Pero fíjate que Pablo quería ir a Roma solo como una meta volante para llegar a España. La meta de Pablo era llegar a España. ¿Por qué la meta de Pablo era llegar a España? Porque se come muy bien, quería comer paella, salmorejo, porque no lo conocía, que si no también se hubiera incluido dentro de sus razones, desde luego. Pero la meta de Pablo de llegar a España, Pablo conocía muy bien las escrituras del Antiguo Testamento. Antes hemos estado leyendo en Isaías, ¿verdad? Pero no es el único sitio en el que se habla de España. Ya en el capítulo 11 de Génesis, en la famosa tabla de las naciones, ahí aparece Tarsis como nieto de Jafet, el hijo de Noé, ¿verdad? Tarsis, que desde luego, cuando Dios prometió a Abraham bendecir a todas las familias de la tierra por medio de Abraham, ahí estaba Tarsis. Ahí estaba España. Cuando Salomón estaba construyendo su templo, cuando Salomón en toda su grandeza le llegaban riquezas de muchos sitios del mundo, la máxima riqueza, ¿sabéis de dónde llegaba? De Tarsis. Una vez cada 3 años llegaban barcos de Tarsis. Ezequiel habla de todos los bienes, el estaño y la plata y el hierro y el plomo que venía de España. Los salmos nos hablan de cómo España se rendirá delante del Señor. Abdías nos habla de que en España hará que los hijos de Israel que hayan sido expulsados de Israel vayan a España para hablar de las buenas noticias. Cuando Jonás quería huir de la presencia del Señor, ¿a dónde huyó? A España. Fíjate, esto es muy interesante. España era el confín de la tierra, el sitio por el que se ponía el sol. No había más. Después de España, no había más en su mentalidad. Si Jonás quería huir de la presencia del Señor, se quiso ir al lugar donde en su mente se podía huir de la presencia del Señor, aquello que está más allá de la presencia del Señor. Y Dios lo paró en medio del mar, claro, diciendo, ¿dónde vas tú, muchacho? Tengo un plan para ti, vete a Nínive. Pero esta mentalidad de que ni Dios llega a España, Dios quiso desde el principio desterrarla. Y como decía antes, Dios puso la chincheta en España. Y dijo, yo voy a salvar esta tierra. Esta tierra es para mí, esta tierra es mía. Y cuando Cristo envió a su iglesia en el día de la gran comisión antes de ascender al cielo, Cristo les dijo que yo estoy con vosotros para que vosotros vayáis aquí a Jerusalén, a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Finis terra, finis terre. Hablaba literalmente de España. España está en el corazón, en la misión de Dios. Y Pablo lo sabía.
Y Pablo quería cumplir la misión que Dios le había encomendado. Él sabía que Cristo le había mandado a evangelizar a los gentiles a todas partes. Y él quería llegar al final. Él quería llegar a la meta. Él quería obedecer a Cristo ya. A veces yo a mis hijos les digo, obedecer tarde es desobedecer, Pablo no quería hacer eso. Pablo quería obedecer ya. Y Dios me ha mandado esto, yo voy a organizarlo de la mejor manera posible, pero yo quiero llegar a España. Pero yo quiero evangelizar en España. Incluso pasar por Roma era simplemente una excusa para ir a España. Pero hay algo que tiene que hacer antes, Pablo. Pablo estaba en Grecia en este momento y les dice que hay algo... Ahora voy a Jerusalén, versículo 25. En muchos libros, cartas de Pablo, en el libro de Hechos, nos habla de esta colecta que Pablo quería llevar a Jerusalén. Los cristianos judíos estaban pasando un mal tiempo, había habido una hambruna, y entonces la gran empresa logística de Pablo, de su vida, era esta precisamente. Él reunió ofrendas de las iglesias, de los gentiles, y él quería llevar estas ofrendas a Jerusalén. Y esto era la prueba de fuego de su misión, El proyecto de Pablo era unir a los judíos y a los gentiles. Que la iglesia no fuera un compendio de dos grupos, de dos pueblos, sino que fuera un pueblo unido. Y esta era la prueba de fuego. Si los judíos aceptaban esta ofrenda de los gentiles, habría fundido estos dos pueblos. Y si los gentiles aceptaban enviar esta oferta, ellos habrían aceptado. Y Pablo además dice, es justicia. Si ellos os han dado de sus promesas que Dios los había dado, vosotros podéis darle de vuestras bendiciones materiales. Así que Pablo fue a llevar esta ofrenda a los judíos. Y a partir del versículo 30, el tono de Pablo cambia totalmente. Pablo quería, sí, yo voy a ir a Roma para desde allí ir a España. Pero tengo esta cosita que hacer antes, ¿vale? Ahora, en esta cosita que tengo que hacer antes me va todo, ¿vale? Y a partir de ahora el lenguaje de Pablo se vuelve ya no de enseñanza, sino de ruego. Os ruego, versículo 30, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis. Esta palabra esforcéis es la que se usaba en las batallas de gladiadores, ¿vale? De esta palabra es de donde viene nuestra palabra agonía, precisamente. Pablo los está diciendo que rueguen, que se pongan de rodillas, que oren como si no hubiera mañana. Esto es importantísimo, esto es vital para todo. En vuestras oraciones a Dios por mí. Fíjate la oración de Pablo. Para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, número 1, que Dios los libre de los judíos que querían acabar con Pablo, porque pensaban que estaba menospreciando a los judíos al mezclarse con los gentiles y al aceptar en el pueblo de Dios a los gentiles. Número 2, que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, que los judíos acepten esta ofrenda. Y número 3, que llegue a vosotros con gozo por la voluntad de Dios. Esta era la oración, estas tres cosas. Y aquí no lo vemos, pero por ejemplo en el libro de los Hechos vemos que Dios sí respondió a estas oraciones, pero de una manera única, de una manera irónica. ¿Recordáis? Pablo sí llevó esta ofrenda a los judíos. Y los judíos, los cristianos judíos aceptaron esta ofrenda. Y Pablo sí que fue guardado de los judíos rebeldes de los que habla aquí, que querían matarlo. Sí que hubo un complot para matarlo, pero Dios lo protegió. ¿Cómo lo protegió Dios? Por medio de la guardia romana, que lo apresó, y Pablo desde ese momento fue preso. Lo apresaron y lo llevaron cargado de cadenas hasta Roma. Tuvo que pasar por un desastroso naufragio en medio del Mediterráneo. Pero Dios cumplió esta oración y al final Pablo llegó a Roma. Allí tuvo su primer arresto domiciliario y allí estuvo en Roma y podía recibir a los hermanos. El plan de Pablo se cumplió, pero no como Pablo quería. Y así actúa Dios, ¿eh? Dios tiene sus planes. Nosotros debemos hacer planes. Debemos planificar, debemos buscar la sabiduría de Dios. Y ahora que estamos con este proyecto del local nuevo, pues debemos mirar a ver, y estoy en ello. Pero debemos intentar actuar de la manera más diligente y más responsable y más sabia posible, buscando la dirección, buscando la sabiduría de Dios.
pero hacerlo como hacía Pablo, con las manos abiertas. Dios, dame lo que tú quieras. Dios, quítame lo que tú quieras. Yo sé lo que tú me mandas. Que yo sea tu emisario. Que yo hable de ti. Que yo sea tu embajador en palabra y en hecho. Tú dame, tú quítame. Esto no es sencillamente Dios que se haga tu voluntad y yo me voy a sentar al sofá. Así no funciona. Dios, que se haga tu voluntad y yo voy a intentar hacer tu voluntad. Y si es de otra manera, bendito seas, Señor. Y si Dios quiere hacer las cosas de otra manera que lo que a nosotros nos gustaría, bendito sea nuestro Señor. Y esto es algo muy, muy emocionante. ¿Sabes? El plan de Pablo era llegar a España, a predicar en España. No sabemos si llegó finalmente. Tenemos algunas pruebas de que sí, tenemos algunas pruebas de que no. Pero eso no es lo importante. Que Pablo llegara a España o no, a Pablo le importaría mucho. A nosotros, pues sí, relativamente. Estaría guay, pero... Lo importante es que el Evangelio llegó a España. Eso sí es lo importante. ¿Sabes? Pablo, en esta mentalidad, en este plan diligente que Pablo tenía de llegar a España, él quería una punta, así como era Antioquía en el Oriente, para poder alcanzar todas las iglesias alrededor, Pablo quería que Roma fuera el punto desde el que él pudiera sufragar y llegar a todas las naciones, a todos los pueblos que estaban en el occidente, específicamente a España. Fíjate en la grandeza de esto. Pablo se quiso asegurar de que la iglesia en Roma fuera lo suficientemente madura para que fuera la pionera en la evangelización de España. Y por esta razón, Pablo escribió la carta a los romanos. Quizá nunca has pensado en esto, yo no lo había pensado hasta esta semana. Y se me erizan los vellos de la piel. La carta que más ha impactado la historia de la humanidad. La carta con la que se convirtió San Agustín de Hipona. La carta con la que se convirtió Martín Lutero. Fue escrita porque Dios ama a España. Quizá tú estás aquí y no eres español. ¿O sí? Bienvenido a España. Gracias por estar en España. Aquí estás en el lugar de la tierra soñada, el punto de misión soñado de Pablo. Aquí estamos. La ambición divina por salvar a los gentiles estaba puesta directamente en esta tierra que nosotros tenemos el deber de reclamar para nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos contagiarnos de esta ambición, de que nuestro Señor, que el Señor de Pablo, que el Señor del mundo, sea proclamado como Rey y como Salvador en esta tierra soñada por Pablo. Que Dios nos ayude a ser la iglesia que se levanta por medio de instrumentos que no buscan su propia gloria, pero que por todos los medios buscan la gloria de Dios. Que no buscan que su reino sea puesto en alto, sino que por todos los medios buscan que el reino de Cristo sea edificado y sea proclamado, que la salvación del Señor sea presente aquí en esta tierra. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga a su iglesia. Oremos. Padre, muchas gracias por tu bendición, gracias por tu benevolencia, por tu misericordia, por tu amor, por tu ambición. Gracias por tu amor hacia este país, Señor. Señor, queremos humillarnos delante de ti sabiendo que nosotros no podemos hacerlo, que somos egoístas, que somos insuficientes, que somos pocos, que somos pobres. Somos pecadores, Señor. Pero queremos proclamar que tú eres el Señor, que tú sí puedes hacerlo, que tú reinas. Y queremos ponernos en tus manos, Señor, poniendo nuestros planes con manos abiertas delante de ti, Señor, para que seamos instrumentos útiles, siervos que sirven a su Señor. Señor, ayúdanos a conquistar esta tierra para tu Hijo Jesucristo, Dios. Usa esta iglesia, levanta esta iglesia, Dios. Y te ruego por cada una de las personas que están aquí, nunca han puesto su confianza en este Señor del mundo, que nunca han puesto su lealtad en este Rey de Reyes, que nunca han clamado a Jesús como su Salvador, como su Redentor.
Señor, te pido que hoy sea el día, por medio de este mismo poder que estaba impulsando a Pablo, que tú los convenzas de pecado y de justicia y de juicio, Dios. Señor, estamos en tus manos. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a proclamarlo, Señor. Bendito seas, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios os bendiga.